Buenas tardes, profesor. A continuación, por este medio, le daré a conocer el tema de proceso de la comunicación dentro de la materia de comportamiento humano. Presenta Ruiz López Omar, su servidor, y el asesor Cornelio de León Cruz. Hoy 2 de junio del año 2021. Antes de dar a conocer este tema, daremos a conocer una introducción para saber más o menos de qué trata el proceso de la comunicación y qué tan importante es saber para conocer más sobre las medidas o las funciones del lenguaje que se tiene que denotar a la hora de comunicarnos con la sociedad, con los amigos, que sea de bueno saber entender. Como una introducción, pues como sabemos, la comunicación es la transferencia de dos sujetos o también llamado dos partes, uno que es el emisor y el otro que es el receptor, que está dado por medio de un canal o una transferencia de mensajes que uno la recibe y la otra la analiza. Como la introducción misma, la comunicación es la transferencia de información de un emisor a un receptor, el cual debe estar en condiciones de comprenderla. La comunicación, como su nombre lo dice, sirve como 4 funciones principales dentro de un grupo o una organización, como siempre lo hemos venido estudiado con el profesor. Es muy importante, que es el control, la motivación que lleva al saber la información que genera esto, también la expresión emocional. Esto quiere decir que el emisor, a través de sus ideas, debe que expresar lo que siente, lo que su interior dice, y que la otra parte, que es el receptor, lo sienta, que sea apelativa o referencial dentro de la información. La comunicación actúa para controlar el comportamiento individual de diversas maneras. La comunicación dentro de un grupo es el mecanismo fundamental por el cual los miembros muestran sus frustraciones y su satisfacción. Como otro punto que es de suma importancia es el proceso de la comunicación. Como sabemos, como lo he venido replanteando desde el inicio, dando mi introducción, es un proceso que sigue un flujo bien definido. Los problemas de comunicación se presentan cuando hay desviaciones o obstáculos. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que uno genera cierta información, cierta idea dentro del emisor, y la otra parte, que es el receptor, genera obstáculos, genera desviaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces se genera ruido o interferencia en donde las dos partes no pueden bien definir sus ideas dentro de la comunicación. Como el siguiente punto, hablaremos qué tan importante es conocer los procesos de la comunicación, como primer punto o primer tema o subtema, también podemos decir, es la fuente. ¿Qué es la fuente? ¿Qué es la fuente? La fuente, como sabemos, es lo que se genera o de dónde viene resurgiendo el proceso de comunicar, el mensaje, dónde proviene. Como segundo punto es la codificación. ¿Esto qué quiere decir? Esto es un proceso a través del cual el emisor prepara el mensaje para que pueda ser comprendido por el receptor. La forma en cómo el emisor elabore el mensaje va a depender del contenido, de lo que quiere comunicar, del canal que elija para divulgarlo y del momento y el lugar donde va a transmitir. Esto tiene muy importante que saber a la hora de comunicar. El lenguaje que va a utilizar y la cultura que posee quien lo va a escribir. Como siguiente punto es el canal. ¿Qué es el canal? Es el medio a través del cual el mensaje llega. El destinatario, como también lo podemos llamar en cierta ocasión, como puede ser las cartas, el teléfono, la radio, los diarios, los correos electrónicos, revistas, conferencias, etc. Hay mucho medio donde las personas, la sociedad se puede extraer información, y como en nuestro caso,
las personas de más avanzada edad en nuestro pueblo, pues es más fácil obtener información dentro de la radio, porque algunas personas no poseen servicios electrónicos o internet para extraer información y se le hace más fácil obtenerla a través de la radio o a través de las mismas personas dentro de la sociedad. Como otro punto es la decodificación. ¿Esto qué quiere decir? La decodificación tiene que ver un poco como lo habíamos mencionado, como la codificación. Pero ¿qué quiere decir? Es el proceso en el cual el receptor de la comunicación trata de entender el mensaje recibido del emisor para que el mensaje transmitido llegue con éxito, además de que el emisor debe conocer los códigos del destinatario. A su vez, el receptor debe interpretar lo que transmite el emisor, no solo verbalmente, sino a través de sus gestos, la tonalidad de su voz, su mirada, etc. También influyen los factores ambientales o emocionales en que se desarrolla la comunicación. El otro punto o otra parte dentro del proceso de la comunicación es el receptor. Como hemos venido mencionado anteriormente sobre la otra parte que es el receptor, esto como varios ya sabemos de estos temas, el receptor es el que recibe el mensaje del emisor. Es la persona hacia la cual va dirigido el mensaje, ya sea un individuo, un grupo de individuos. En el momento en el cual recibe el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el cual lo decodifica y toma una actitud frente a él, ya sea de reacción o de asimilación. Para su adecuada recepción, como ya venimos remarcando en varias oportunidades, el receptor debe conocer los códigos empleados por el emisor. La asimilación o la reacción del receptor ante el mensaje recibido va a depender de sus prejuicios, de sus emociones, de su cultura, etc. Si bien estos elementos que fuimos nombrando y explicando con anterioridad son fundamentales dentro del proceso de la comunicación, también existen otros que intervienen en este proceso, como pueden ser positivos o negativos. Los positivos, cuando la respuesta lograda es la esperada, eso lo podemos llamar como positivo. Lo negativo pues, puede ser cuando se obtiene una respuesta que el receptor no lo espera, que no viene en sus planes, que esperaba otra cosa, pero el emisor, su mensaje obtiene que es otra cosa. Como otro punto es la realimentación. ¿Qué es la realimentación? Es muy importante conocer los procesos de comunicación y esto es muy importante que lo entendamos como es la realimentación. La realimentación es como el que el receptor se convierte en un emisor de una respuesta o comportamiento que el emisor inicial espera y recibe con relación al mensaje en el que ha dado inicialmente. Cuando la comunicación tiene lugar entre dos personas, la retroalimentación es rápida y directa. En el caso de una organización que las comunicaciones son más masivas, se utilizan encuestas o entrevistas para medir los efectos de los comunicados. Ahí es donde interviene la retroalimentación. Como último punto dentro de las partes del proceso de comunicación es el ruido. ¿Qué es el ruido? ¿Y para qué? ¿Por qué interviene el ruido dentro del proceso de comunicación? Son factores que impiden que el mensaje llegue correctamente al destinatario. En toda comunicación, tanto en el ámbito laboral, tanto en el ámbito como personal, se deben tener en cuenta 5 cuestiones básicas, que son 5 preguntas que nos debemos hacer cuando nos comunicamos con otra parte. Es qué, cómo, cuándo, dónde, por qué comunicar. Al momento que nosotros estemos desarrollando cierta entrevista en lo laboral o lo social, siempre debemos que llevar varios factores en cuenta dentro de realizar, como es qué comunicar, qué debemos que comunicar. Esto quiere decir que es el contenido de la comunicación, aquello que queremos transmitir, pero hay que tener en cuenta que el contenido de la comunicación siempre tiene su origen en la persona que comunica. Se hace muy difícil desligar el contenido de la persona que lo transmite. ¿Cómo comunicar?
Esto tiene que a veces cuando nosotros estamos interfiriendo en cierta entrevista, o siempre lo hemos visto al momento de periodista cuando desarrolla ciertas entrevistas a ciertos políticos, a ciertos servicios sociales dentro de la sociedad, o a los personajes más emblemáticos dentro de la sociedad o de México, le preguntan cómo comunicar. Tiene que ver con el modo que transmitimos la información, en cómo decir las cosas. Hay que antes de hablar debemos que pensar a qué quiero llegar y cuál es el fin de mi idea. Es cómo decir las cosas, ya que si el contenido es complicado, la manera en que comuniquemos puede ser decisiva a la hora de reducir el impacto es nuestro receptor. El otro punto que debemos de tomar en cuenta es a quién comunicar. Esto que debemos que entender, pues tener presente quién es el destinatario de nuestra comunicación, a quién va dirigido como nuestro mensaje. Y otro factor que debemos que tener en cuenta es dónde comunicar, saber el ambiente o el lugar donde comunicar. Y esto que tiene que ver con el sitio donde vamos a transmitir la información. Obviamente que la elección del lugar va a depender siempre del receptor o los receptores de nuestra comunicación, no del emisor. Como siguiente punto que le voy a abordar es análisis del proceso de comunicación. Esto viene refiriéndose al proceso de comunicación, como lo que escribieron inicialmente Shannon y Weaver. Estos dos autores que le menciono aquí son de suma relevancia a la hora de estudiar el análisis de proceso de comunicación, y muchos periodistas o muchos analistas dentro de la comunicación auditiva en nuestro medio que es México la tienen llevado muy en cuenta a la hora de interactuar con diferentes personas, porque se analiza en términos matemáticos, pero no desde un punto de vista determinístico, sino que probabilístico, pues no toda señal emitida por la fuente de información recorre todo el proceso y llega intacta a su destino. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros hablemos o nosotros desarrollamos cierta idea, que nuestra idea le pega al receptor, que sienta, o como lo hemos llamado anteriormente, que la función del lenguaje sea emotiva, que al momento del receptor escuche el mensaje, le llegue y diga, sí es bueno, sí es positivo escuchar su idea. Y eso es que debemos que llevar en cuenta. Como sabemos, en un sistema de comunicación, todos los errores o las deterioradores pueden incluirse en el concepto de ruido. Esto siempre va a estar dentro de la comunicación entre dos personas, individuos. El ruido siempre va a ser factor a llevar a cabo, y debemos que siempre allá vivir con esto, con el ruido. En una conversación telefónica, como sabemos, por ejemplo, un entorno ruidoso, donde surgen interfaces de interferencia de conexión, cruce de línea, interrupciones o la imposibilidad de ver al interlocutor provocan ruido. De ahí la necesidad de recurrir a la repetición, como sabemos que significa redundancia, para superar el ruido. Como siguiente punto a hablarle es el proceso de la comunicación sistemático. ¿Esto qué quiere decir? El proceso de comunicación es sistémico porque cada etapa constituye un subsistema o una parte integral del conjunto. La influencia en un subsistema cualquiera que afecta el funcionamiento de todo el sistema. En la práctica se considera que la comunicación debe ser un proceso de doble vía para que sea eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Y siempre lo hemos llevado a cabo. Algunas personas manejan este cierto tipo de comunicación que dice que es sistemático. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar cierta idea o cierta plática o comunicación, como lo llamamos, genera doble vía, como puede ser positivo o puede ser negativo. Pero las personas o los individuos nunca nos ha gustado escuchar ideas negativas, sino que la idea del emisor que surge dentro del canal o mensaje también llamado sea eficaz, sea entendible, sea un proceso, como lo llamamos, de doble vía para que sea eficaz. Como siguiente punto para hablarle es la comunicación eficiente.
Aquí en este subtema, ¿cómo saber que una comunicación es eficiente a la hora de desarrollarse dentro de la sociedad o dentro de los individuos a la hora de estar desarrollándose en cierto ambiente? Como primer punto es el emisor habla bien. Aquí debemos que tomar en cuenta ciertas cosas que a la hora de desarrollar ideas o conceptos dentro de una plática, siempre el emisor, sus ideas deben que ser bien clara, bien precisa, bien estudiada, bien analizada y bien liberada, que el destinatario desarrolle cierta apelativa o también llamado cierta referencial de lo que quiere decir el emisor. Como segundo punto es el transmisor funciona bien. ¿Esto qué quiere decir? Como lo veníamos hablando, que a la hora de desarrollar la plática no genere ruido, no genere interferencias de líneas, sino que la comunicación sea veraz y eficaz para que se desarrolle con adecuado orden. Como tercer punto es el canal no tiene ruido. Esto, como en toda ocasión, es muy difícil de desarrollarse, porque en toda ocasión siempre habrá ruido, siempre habrá una interferencia. Pero eso no es necesidad o no es una problemática para que se desarrolle cierta comunicación, sino que hay que adecuarnos a las necesidades y a las formas en interactuar con la otra persona. Como cuarto punto, el canal es el medio más apropiado. ¿Esto qué quiere decir? Que para desarrollarse cierta comunicación, el canal siempre va a ser el medio más apropiado. No existirá otra cosa, sino el ruido o las interferencias dentro de la comunicación, sino que la base o la sustentación de cierta comunicación siempre va a ser el canal. Como quinto punto, el mensaje es claro, objetivo, unívoco. ¿Esto qué quiere decir? Que el emisor, al desarrollar cierta idea o concepto dentro de la otra parte que el receptor, sus propuestas, llamarlas así, sus propuestas, sus ideas, ¿qué deben que tener? Deben que tener objetividad, deben que tener una visionariedad, o también decido un objetivo, que si yo hago cierta cosa, ¿qué me llevará? ¿Qué propósito tiene? ¿O qué espero en lo futuro que eso se desarrolle? Eso tenemos que llevar en cuenta dentro de la comunicación. Como sexto punto es el receptor funciona bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el destinatario dentro de la comunicación debe que ser el medio en el cual funcione bien, que el emisor sienta que su mensaje es entendible. Como séptimo punto, no hay ruido ni interferencias internas o externas. ¿Esto qué quiere decir? Para que la comunicación sea eficiente, sea veraz, sea objetiva, no debe que haber ruido, interferencias internas o externas a la hora de desarrollarse en cierta ocasión o en cierto ambiente para que sea una comunicación eficiente. Si no, no será comunicación eficiente, sino que será una comunicación con interfaces, con interferencias. Como octavo punto es la relación entre el emisor y el destinatario es muy buena. Esto es muy importante que debemos que llevar a cabo dentro de la sociedad o dentro de lo laboral. Es muy importante que conozcamos a la hora de realizar cierto trabajo o a la hora de tener una visita de trabajo o a la hora de visitar o a la hora de ir a buscar trabajo. Debemos que manejar ciertos temas, ciertas normas, que debemos que mantener buenas vibras o buenas comunicaciones, que al momento de desarrollarse estas dos partes, que es el emisor y el receptor, que genera el canal o el mensaje que se lleva a cabo, debe que ser clara el emisor, debe que ser objetivo, sus mensajes deben que ser muy eficaces y muy razonables, que no sean mensajes que generen problemática o que no sea entendible. Como siguiente punto es la comunicación eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Para tener una comunicación eficaz, el mensaje es claro, objetivo y unívoco. Esto ya hemos venido desarrollándose ciertos temas.
el mensaje cuando se desarrolla en cierto canal siempre es claro, objetivo y unívoco. Como para mencionar otro punto es la comunicación sea completa. ¿Esto qué quiere decir? La comunicación eficaz siempre debe que desarrollarse con integridad, con prejuicios y con orden, que las dos partes siempre generen amistad y siempre generen acuerdos. Como otro punto para no alargarnos es el significado del mensaje en el mismo para el emisor y el destinatario. ¿Esto qué quiere decir? Para que la comunicación sea eficaz, las dos partes deben que tanto pensar lo mismo, tanto no generar dudas, sino que sea eficaz y clara. Como siguiente punto es la comunicación humana. ¿Esto qué quiere decir? Pese al progreso de la tecnología, la comunidad humana sigue siendo limitada y está sujeta a interferencias y turbulencias. Los mecanismos humanos para enviar y recibir mensajes son los mismos que usaron nuestros ancestros. Las diferencias individuales son los rasgos de personalidad, la percepción y la atribución, la motivación y las limitaciones humanas. Influyen enormemente en la capacidad de comunicación humana. La subjetividad es enorme. Como nos hemos dado cuenta, la comunicación de nuestros ancestros con la comunicación de hoy es muy diferente. ¿Por qué? Porque en lo anterior la comunicación era más eficaz, porque en lo anterior casi no seguía interferencias o interfaces externos que generaban ruido. Hoy, desgraciadamente, existen ventajas y desventajas con la tecnología, pero a veces las desventajas que genera la tecnología es que ya la comunicación humana ya es basada en interferencias, ya no es como vivían antes, sino que la comunicación de antes era frente a frente, o también como lo llaman vista a vista, sino que se desarrollaban ideas y se transmitían emociones entre ellos mismos con la vista. Como siguiente punto, les voy a hablar sobre el aparato de comunicación de las personas. Está compuesto por los siguientes elementos: órganos sensoriales, órganos efectores. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué son los órganos sensoriales? Los órganos sensoriales siempre lo debemos que llevar a cabo al momento de desarrollarse el proceso de comunicación. Siempre debemos que emitir ideas que se generan dentro del cerebro. Ahí surgen las primeras ideas y a veces no sabemos si son buenas o son malas. Los órganos efectores. ¿Qué son los órganos efectores? Los órganos efectores son los que, así como su nombre lo dice, son los que generan efectos, son los que se desarrollan son los que generan emociones, son los que generan emotividad. Y como el otro punto que les voy a hablar son los centros de comunicación. Como siempre lo hemos visto, los centros de comunicación siempre pueden ser en diferentes lugares. Puede ser en lugares cerrados, en lugares abiertos, en lugares donde tengamos información, como lo veníamos comentando en lo anterior, que puede ser emotivo, veraz, todas las cosas. Este es un tema muy importante que si seguimos nunca vamos a acabar, pero que en lo personal o como estudiantes debemos que entender ciertos temas de comunicación, porque a la hora de andar estudiando, a la hora de interactuar con otras personas, nuestro lenguaje no es el apropiado y debemos que estudiar o practicar más para poder tener un buen lenguaje. Como siguiente punto es los factores de persuasión de la fuente. Como punto, que primero debemos que conocer qué es la persuasión. Suele ser exitosa cuando la fuente tiene gran credibilidad. Esto es muy importante a la hora de interactuar con otra persona.
que el receptor a la hora de escuchar tus ideas o tus propuestas tienen, tienen que ser tienen que ser creíbles. Esto como procede para meternos en un tema así no se en discuta o así. Esto sucede hoy en día, o hoy en nuestro día, para poner un ejemplo, hoy lo que estamos viviendo hoy, que es la política. Es un tema muy importante. Y es un ejemplo que le voy a poner en este tema de la persuasión de la fuente. No sé si me estoy saliendo de tema, pero lo voy a dar a conocer, que es que los políticos cuando desarrollan ciertas propuestas o ciertos conceptos o ideas cuando hacen campañas, algunos ya no son creíbles sus propuestas. Y para desarrollarse ciertas ideas o tus ideas sean creíbles, es muy difícil, porque a veces de tantas propuestas o de tantas ideas que das a entender ya no son creíbles. Ahora, la cual se consigue gracias a la competencia y la confiabilidad a fin de reflejar competencia. Las personas suelen hacer gala de diplomas, entrenamiento, experiencia o amplios conocimientos sobre determinado asunto. La competencia es una fuerte ventaja, pero la confiabilidad aún es más importante. La simpatía también aumenta la eficiencia de una fuente persuasiva. Como siguiente punto le hablaré de los factores de persuasión del mensaje. ¿Esto qué quiere decir? Para que un mensaje sea persuasivo debe estar fundado en argumentos bilaterales de las dos partes en cuestión y no en presentaciones unilaterales. Cuando uno presenta una opinión debe utilizar todos los argumentos posibles. Además de la repetición de un mensaje puede ser una estrategia eficiente. El efecto de validación refiere al hecho de describir que la simple repetición de una afirmación provoca que ésta sea percibida como más válida o verdadera. Esto es muy importante a la hora, o podemos poner un ejemplo, a la hora de desarrollarse cierto debate. Esto tiene acá en juego en que a la hora de aportar cierta idea debemos que tener argumentos muy estudiados o muy validados para que a la hora de hablar sean buenos argumentos, sean buenos, eficaces, sean con mucha objetividad y sean con mucha tenacidad, que a la hora de que tú te levantes y digas, esto es mis ideas, señores, aquí está mi propuesta o aquí está mi idea, sea entendible o la otra parte, el receptor, diga, sí tiene idea, sí es cierto lo que dice. Debe que estar bien sustentada tu mensaje o tu idea. Como otro punto, son los factores de persuasión de la otra parte, que lo podemos que llamar como destinatario o receptor. Las características de la personalidad del destinatario son importantes para la aceptación del mensaje. Al parecer, la cautela con el que el destinatario recibe un mensaje ejerce más influencia que los rasgos de la personalidad. Cuando una persona compra un electrodoméstico, va preparada para que el vendedor trate de convencerla. Y esa prevención reduce el impacto de argumento que le presenta. Este factor de la persuasión del destinatario es muy importante y tiene que ver mucho en el tema ya nos podemos meter en el tema económico, o a la hora de, como mencionaba aquí, a la hora de adquirir cierto producto. Siempre el emisor siempre buscará convencer a la otra parte. Eso se llama como un tipo de lenguaje apelativo. ¿Esto qué quiere decir? Es una idea de convencimiento al receptor o destinatario. Este tema es de funciones del lenguaje, que también es un tema que es muy importante. Otro punto que les voy a mencionar es la consonancia. ¿Qué es la consonancia? Significa que el mensaje enviado y el percibido son iguales. Buena parte de la comunicación en las organizaciones buscan crear consonancia y reducir disonancias entre las personas sobre asuntos como la misión, la visión, los objetivos y los valores de la organizadora. ¿Aquí qué quiere decir? Como ciertas personas o ciertas instituciones
dentro, como podemos mencionar, las escuelas, siempre mantienen una idea que es la misión y la visión que tiene. Como la misión de una cierta escuela, pues su misión, pues que todo alumno se forje, que agarre las mejores competencias, que sea un hombre que desarrolle habilidades, actitudes que en un futuro le sirvan para desarrollarse y para que México salga adelante. Y su visión, pues es que algún día los jóvenes que salgan de ahí o se desarrollen en cierta área, lleven algo de lo que aprendieron, que sí se vea que si estudiaron, lo lleven a cabo, que digan, sí, es cierto, ahí sí aprendió bien, que tenga como que una base o una semilla que ha forjado desde antes. Eso tiene que ver con la consonancia y los mensajes que nosotros desarrollamos en ciertas ocasiones dentro de la comunicación deben que tener consonancia y no disonancias, sino que siempre sean veraces, objetivos y muy como aquí lo viene dicho, muy visionario. Nuestras ideas dentro de la realidad o dentro de la comunicación, para no salirnos de tema, debe que ser muy visionaria y siempre pensar el objetivo, siempre pensar que nuestras ideas sean creíbles, tengan credibilidad y que el receptor al momento de escucharlas diga, sí, tiene razón, lo que propone está bien, hay que apoyarlo y seguir con esa idea, y que sienta que lo que está diciendo ese mismo está pensando el receptor y estén en una misma similitud, en una misma idea, para que los dos tengan una buena comunicación y la idea sea exitosa. Como siguiente punto le hablaré de los tipos de comunicación interpersonal. Aquí hay dos tipos de comunicación interpersonal, la verbal y la no verbal. ¿Esto qué quiere decir? La comunicación verbal utiliza palabras habladas o escritas para compartir información con otros, y la comunicación no verbal consiste en compartir información sin utilizar palabras para codificar los pensamientos. Como siguiente punto les hablaré de los canales de información. Como primer punto es pasear por la organización y el segundo punto es la cadena de rumores. Esto es muy importante a la hora de surgir cierta comunicación entre el emisor y el receptor. Siempre la idea que se avienta o siempre sea o viceversa, siempre la idea que tú generes o la idea que tú le muestras al receptor no siempre va a ser la misma, sino que a veces tu idea es positiva y el receptor piensa otra cosa y te regresa una idea negativa y no crean en tus ideas. ¿Esto qué quiere decir con los canales de información? Como siguiente punto es las barreras de la comunicación. Existen tres, que son las barreras personales, las barreras físicas, las barreras semánticas. Estos tres tipos de barreras se pueden presentar en forma simultánea y provocar el mensaje sea filtrado, bloqueado o distorsionado. Como el siguiente punto es algunas barreras organizacionales e interpersonales individuos son la filtración, la percepción selectiva, la sobrecarga de información, la distorsión o la omisión. Aquí dentro de una plática o de una comunicación siempre va a surgir estas cosas que le he mencionado. La filtración. Al momento de desarrollarse una comunicación, siempre se filtra información o siempre, como lo hemos venido mencionando, se distorsiona. Siempre hay un ruido externo que genera problemática entre las dos cosas. El otro que es la distorsión. No siempre tu idea o el canal siempre va a tener una buena objetividad o buen mensaje. Como siguiente punto que le hablaré es la comunicación organizacional. Este es un tema muy importante dentro de nuestro estudio que hemos llevado, es del comportamiento humano, que es la comunicación organizacional. Esto viene siendo o es muy esencial para alcanzar la concordancia y la consistencia en el comportamiento de las personas. La comunicación organizacional es el proceso mediante el cual las personas intercambian información en una organización. Algunas
comunicaciones fluyen por la estructura formal y la informal. Otras bajan o suben a lo largo de niveles jerárquicos, mientras algunas más se mueven en dirección lateral o horizontal. Aquí es muy importante conocer cómo es la comunicación organizacional. Para poner un ejemplo, dentro de una empresa o dentro de una sociedad económica o administrativa o dentro de un hotel, siempre surgen órdenes jerárquicos. Tiene que ver o a veces en el Palacio Municipal, o para tener más en claro el ejemplo, le ponemos el ejemplo de una empresa. Existen ciertos órdenes jerárquicos que pueden ser como presidentes, consejeros publicitarios, el que se encarga de, o consejeros de el que lleva a cabo el análisis de ventas, el análisis de prototipos, el análisis de productos, el que se dedica de mercadotecnia, el que se dedica de cómo salen los productos. Dentro de eso existen órdenes de trabajo, y para que una empresa sea competente o sea eficaz o tenga ganancias o sea una empresa reconocida, tiene que ver con esa comunicación organizacional. Y ahí, como siempre lo hemos ido manejando, siempre debe que existir el líder, como siempre lo manejan como presidente ejecutivo. Ese líder es una persona muy importante dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es el hombre más importante, porque es el que asigna las tareas que cada uno de las personas de orden jerárquicos abajo debe que desarrollar con suma importancia. Porque para que una empresa sea competente o sea muy productiva, cada persona o cada individuo que labore ahí debe que poner su granito de arena, su esfuerzo, su dedicación, para que la empresa sea reconocida, y diga que ahí hay buenas personas. Son personas las que ahí elaboran, que son las personas que tienen una comunicación, tienen un objetivo, tienen una misión y una visión a futuro, que es de sacar a la empresa adelante y lo de tener ganancias. Ese es siempre el tema importante. Y la otra que lo podemos manejar, otro ejemplo, es la comunicación organizacional. Podemos meter dentro de una escuela. También podemos, como para un ejemplo, pues el jefe de grupo. ¿Qué hace el jefe de grupo dentro de una escuela o una institución? Es el que lleva el mando a todos los alumnos, es la voz de cada alumno. Si el alumno le genera temor o le genera un ámbito malo cierto maestro, ¿a quién acudimos? Pues al jefe de grupo. Esto es el líder, es el que siempre va a tener la comunicación y diga: jóvenes, ¿en qué estamos bien? Jóvenes, ¿qué necesitamos? Es el que va a velar, es el líder que mantiene a la organización en comunicación. Si los profesores, si los directivos requieren de cierta idea o cierto posicionamiento dentro del ámbito estudiantil, siempre el que va a escuchar o va a llevar el mensaje dentro de la otra parte a la comunicación, que son los alumnos, siempre va a ser jefe de grupo. Por eso es muy importante que la comunicación organizacional debe que alcanzar la concordancia y la consistencia en el comportamiento de las personas. Como siguiente punto son los tipos de canales formales. Los comunicación descendentes, definición de objetivos y estrategias, prácticas y procedimientos, realimentación sobre el desempleo, adoctrinamiento, las comunicaciones ascendentes, problemas y excepciones, sugerencias para mejorar, informes de desempleo, de desempeño, información contable y financiera. Es muy importante y es un tema muy importante que debemos que entender. Son los tipos de canales formales, no informales. La definición de objetivos y estrategias este es el punto que hoy nos interesa. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar cierta idea o cierto concepto en lo ámbito laboral, social, económico, infraestructural o lo que queremos decir, siempre es muy importante
tener en cuenta nuestros objetivos y nuestras estrategias de trabajo. Eso es muy importante. Como profesor, alumno, siempre debemos que mantener objetivos y estrategias. Como estudiantes, tenemos objetivo y que es terminar nuestra carrera, conseguir un buen trabajo, apoyar a la sociedad. Siempre eso debe que ser nuestro objetivo. Y las estrategias, pues, ¿cómo voy a alcanzar mi objetivo? ¿Qué estoy dispuesto de hacer? ¿Cuál es mi idea a desarrollar para que mi objetivo sea claro, sea conciso y sea eficaz? Esto es muy importante. Como último punto, le daré a conocer una conclusión acerca del proceso de comunicación. Para ya terminar, como sabemos o como hemos venido estudiando, el proceso de comunicación es muy importante que conozcamos. Como conocemos, existen tipos de lenguajes que podemos desarrollar a la hora de comunicarnos con personas, con individuos, con receptores que podemos decir o destinatarios, podemos meter las funciones apelativas. ¿Esto qué quiere decir las funciones apelativas? Son las funciones que utiliza el emisor a la hora de interactuar con el receptor, que es que las ideas tengan convencimiento, tengan apelatividad como se le conoce y tenga una resonancia, no una disonancia. Otra función que es muy importante que usar dentro de la comunicación es la función emotiva. ¿Esto qué quiere decir? El emisor, al desarrollar cierta idea, sus intenciones sean que le nazcan desde el interior, que sus ideas tengan emociones, tengan sentimientos. Aquí tiene que ver con los métodos sensoriales, con los métodos analíticos, que el emisor analice lo importante que es sus mensajes y sus ideas. Otra función que es importante es la función poética. Esta función lo utilizan mucho las personas que desarrollan en cierta ocasión, sino que utilizan a la hora de desarrollarse o a la hora de tener contacto con otra persona. Son muy metafóricos, muy poéticos, utilizan rimas, utilizan, como se le puede conocer, métricas, se le conocen como funciones semánticas. Y el otro punto también es la función referencial. ¿Esto qué quiere decir? Es muy importante la función referencial porque es el proceso o es el concepto que tiene el emisor para que su idea que él genere sea expandido a toda persona, tenga un impacto muy visionario, muy objetivo y muy eficaz. Por eso hasta aquí he llegado y por eso es un tema muy importante que hemos estudiado, que es las partes de la comunicación o los procesos de comunicación dentro del tema de comportamiento humano. Eso ha sido todo de mi parte, que tengan una excelente tarde y que Dios los bendiga.